Y antes que nada de empezar cualquier cosita, tenemos el lujo de tener a Alex Rey aquí hoy con nosotros y le vamos a dejar unos minutos para que nos deleite con una pieza de piano. Cuando tú quieras, Alex. Maravilloso. Bueno, vamos a tener la suerte de tener a Ale acompañando las lecturas que se van a producir. Yo antes que nada, antes de empezar este recital, charla, conferencia, exposición, no sé cómo llamarla realmente, sean todos y todas bienvenidos al Ateneo de Jerez, a esta actividad organizada por la sección de poesía. Es una propuesta que nos va a invitar a viajar de una de las etapas más intensas de la historia cultural de nuestra ciudad y muy desconocida. Y nos acompaña esta tarde Eduardo Javier Pastor Rodríguez, que es escritor, investigador y jurista, cuya trayectoria está estrechamente vinculada al estudio, la investigación y la divulgación de la cultura andaluza. Es autor de numerosas publicaciones y conferenciante habitual, mucho con el flamenco tiene que ver. Ha dedicado buena parte de su trabajo a rescatar del olvido nombres, textos y episodios fundamentales de nuestro patrimonio cultural, siempre con una combinación de rigor, sensibilidad y capacidad divulgativa que la ha convertido en una voz de referencia en este ámbito. Qué lujo tenerlo aquí sentado, sinceramente, ¿eh? Hoy nos
nos presenta La generación poética del mediodía, publicación poética de la revista histórica del Ateneo de Jerez. Una conferencia que nos permitirá acercarnos a las páginas de la histórica revista del Ateneo de Jerez, fundada en 1924 y que cuenta ya con más de un siglo de existencia. No hace muchos años la retomamos y precisamente su presidente, el director de la revista, la tenemos por ahí. A través de sus números podemos descubrir a un grupo de poetas desde esa época e intelectuales que contribuyeron decisivamente al desarrollo de la vida cultural jerezana y andaluza en las primeras décadas del siglo XX. Pero lo que vamos a vivir esta tarde es mucho más que una conferencia al uso. Será un auténtico encuentro con la palabra poética. Un recorrido narrado por Eduardo Javier Pastor en el que la investigación artística histórica dialogará con la emoción de los versos. Para ello contaremos con la participación de varios ateneístas que darán voz a los poemas y textos que aquella generación literaria permitióse escuchar de nuevo unas palabras que fueron publicadas en la revista de nuestro Ateneo, en nuestra revista histórica, cuya primera edición se editó hace ya 102 años. De este modo, la conferencia se transformará también en un recital poético compartido en una evocación viva de aquellos autores y de su tiempo. Y todo ello estará acompañado por la música al piano de Alex Rey, que ya lo hemos escuchado, cuya interpretación aportará una atmósfera especial a esta velada, creando un diálogo entre la palabra y la música que enriquecerá aún más esta experiencia cultural. Nos disponemos, por tanto, a disfrutar de un acto singular, una conferencia poética, un recital narrado, una celebración de la literatura y de la memoria cultural del Ateneo de Jerez. Un encuentro para escuchar, aprender y emocionarnos con la belleza de unos textos que forman parte de nuestro legado colectivo. Muchas gracias, Eduardo Javier, por compartir con nosotros tu trabajo. La verdad que cuando me avisó y me dijo lo que estaba haciendo y el estudio que estaba realizando, me emocionó y, por supuesto, desde el primer momento le dijimos que sí, que aquí tenía el Ateneo abierto para poderlo exponer y por ayudarnos a redescubrir este extraordinario capítulo de la historia literaria jerezana y de nuestro Ateneo. Y gracias también a todos los participantes que pondrán voz y música a esta propuesta. Les invito a dar la bienvenida a nuestro conferenciante y a todos los colaboradores de esta velada con un fuerte aplauso. Señoras, señores, muy buenas tardes. Pues muy feliz de estar hoy aquí en vuestra casa. Patricio, yo diría celebración literaria. Bien, me parece bien, me parece buen nombre. Lo has calificado muy bien como celebración literaria, porque ni yo soy conferenciante ni hombre de palabras rimbombantes. Y celebración literaria porque vamos a participar mucho. Es decir, vamos a leer hoy con ustedes a unos poetas olvidados, a unos poetas, la mayoría de su parte olvidados y desconocidos. Pero claro, que entroncan con la historia vuestra, con la historia del Ateneo, con la revista del Ateneo. Yo bicheando pues encontré la revista del Ateneo y la vi muy interesante. Además, nunca se habla de la revista del Ateneo cuando se hablan de, por ejemplo, cuando se habló de aquello de las Minervas del 27, de las revistas cercanas al 27. Se habla de Litoral, se habla de la revista de Occidente. La revista del Ateneo se habla, de aquí de Jerez, se habla muy poco. Y creo que es importante, porque los nombres que aparecen en ella y que colaboran son fundamentales. Y como este año se celebran, este mismo mes de junio, la aparición del primer número de la revista Mediodía de Sevilla, ¿qué es eso del mediodía? Pues en Sevilla había una generación de poetas que se llamaron la generación Mediodía, y ellos mismos con 27, 28 años, algunos con 17, pues sacaron la revista adelante. Y tiene muchas curiosidades esa revista. Y yo creo que uniendo los 100 años de la revista Mediodía, la revista del Ateneo, donde ellos participaron, porque todo lo que vamos a leer hoy apareció en la revista del Ateneo, y creo que podemos disfrutar con ello. Bueno, y aquí con el maestro que nos ha puesto ya los vellos de punta, nada más hacer paseillo, pues la tarde puede ser magnífica. Muchísimas gracias por su asistencia, por su colaboración. Gracias, Patricio, por acoger la idea con la ilusión con la que lo has hecho desde el principio. Y bueno, vamos allá, y que salga el primer toro y que sea lo que Dios quiera. Vamos con esta celebración literaria.
el Ateneo de Jerez. En el corazón encalado de Jerez de la frontera, donde el aire huele a vino y a campanas viejas, late desde 1897 el Ateneo de Jerez, que en sus primeros latidos se llamó Ateneo Científico, Literario y Artístico, como todos ustedes saben. Nació como candil del saber, abierto a la voz del pueblo y al pensamiento que se arrima sin miedo a las verdades del barquero, sembrando arte, ciencia, cultura y debate bajo el cielo claro de Andalucía. La idea primigenia de su fundación corrió a cargo, como saben, de don Luis de Illás Sassi, con su conocido artículo La Carta de ayer, publicada en el periódico El Guadalete, diario público, político y literario, el 12 de abril de 1896. En el mismo artículo él se preguntaba: ¿cuál medio social es mejor bajo todos los órdenes de la vida cristiana? ¿El de las ciudades populosas o el de los pueblos? ¿Cuál de estos dos estados sociales reúnen más ventajas morales y materiales, por ejemplo? Dicen los viejos que las paredes de esta sede guardan ecos de tertulias infinitas, como patios donde la palabra florece despacio. Junto al Ateneo de Sevilla y el Ateneo de Cádiz es hijo antiguo del siglo XIX, estirpe noble de la memoria andaluza. Por su sala corrió tinta viva cuando nació la revista del Ateneo en 1924 y el aliento obrero encontró abrigo en la Exposición Provincial Obrera de 1925. También encendió la ilusión de la cabalgata de Reyes Magos en 1923 como un sueño de luces sobre la noche. Un sueño, el de la cabalgata de Reyes Magos, que corrió parejo también con el Ateneo de Sevilla. La cabalgata de Reyes Magos también nace en el seno del Ateneo y gracias a un escritor, padre, entre comillas, de los poetas de la generación del 27, de la generación mediodía y por ende del 27, como es José María Izquierdo, del que hablaremos un poco más adelante. La revista del Ateneo. El papel nació como nacen las cosas hondas de Andalucía, sin alborotos pero con destino. Era el 15 de agosto de 1924 y el calor de Jerez de la frontera subía por las paredes encaladas como un suspiro antiguo. Mientras, en una imprenta todavía perfumada de tinta fresca, se abría al mundo el primer número de aquella publicación mensual. Sin embargo, como quien mira al pasado con respeto, la cabecera debía pertenecer al mes anterior y llevaba como un sello de su tiempo la advertencia de haber sido revisada por la censura militar, sombra inevitable de aquellos años en que el silencio también tenía uniforme, y eso que el que vestía uniforme y lucía galones era jerezano de cuna. Había sido impulsada por hombres de vocación clara y pulso firme, miembros del Ateneo jerezano, segundo de su estirpe en la provincia gaditana. Al principio, la revista fue como un patio doméstico, recogía lo cercano, lo íntimo, lo que ocurría al otro lado de la reja o bajo la sombra de la parra. Pero poco a poco, como río que encuentra cauce, fue creciendo en hondura y en ambición. Para 1928 ya no era solo eco de lo local, sino voz que resonaba más allá de los olivares, la tierra de calma y las viñas, alcanzando prestigio en Andalucía entera y aún más lejos. Se imprimían cerca de 1000 ejemplares y un centenar emprendía viajes hacia otros países, como botellas lanzadas al mar. El alma de aquella criatura de papel fue Francisco José Rangel García, erudito y cronista oficial, hombre de mirada encendida y destino breve. Bajo el seudónimo de Martín Ferrador, su nombre se entrelazaba con los jóvenes sevillanos que habrían de cambiar la poesía española. A su lado caminaba Manuel García Caballero, otro hijo sabio de la ciudad, que también habría de parir pronto, como si aquellos años reclamaran demasiado a quienes pensaban más allá de lo inmediato. Y junto a ellos, con mirada abierta al horizonte africano, estaba Tomás García Figueras, que habría de convertirse en figura destacada de los estudios africanistas. La revista era gratuita para los socios del Ateneo, como si el saber fuera pan que debía compartirse. Bajo su cabecera declaraba sus territorios: literatura, ciencia, arte, economía y turismo.
pero lo que verdaderamente ofrecía era un retrato del alma jerezana, fragmentado en secciones que aparecían en estancias de una casa abierta al tiempo. Vida del Ateneo, donde latía el pulso institucional. El mes pasado, que recogía la respiración reciente. Datos jerezanos, notas estadísticas, donde los números se volvían memoria. Vida económica, temas jerezanos, pintores jerezanos y documentos para la historia de Jerez. Otras secciones abrían las ventanas al mundo. Notas, resúmenes, apuntes y referencias, donde el pensamiento se dispersaba como luz en el agua. El libro del mes, altar de la palabra recién nacida, periódicos, revistas y comentarios, donde el eco de otras voces encontraba diálogo. Bibliografía, esperanto, trataban muchísimo el esperanto en aquellos años 20, antiguos y modernos, donde el tiempo se doblaba sobre sí mismo como una hoja. Antiguos y modernos, eso nos suena también aquí en Jerez cuando hablamos del cantejondo. Este canta antiguo, este canta más moderno, ¿verdad? Pues ya hace 100 años en el Ateneo de Jerez se hacía esa diferencia y ese tipo de estudio. Allí convivían el rigor del historiador y el temblor del poeta, el análisis erudito y la creación libre, como si la revista fuera plaza donde todos podían encontrarse. Por sus páginas pasaron nombres que eran promesa y raíz, como José María Pemán, cuya palabra tenía peso de campana gorda, o Fernando Villalón, que traía consigo el misterio verde de las marismas. También asomaron voces femeninas que escribían desde aquí y desde lejos, como María Alicia Domínguez, que enviaba sus textos desde Buenos Aires, como quien lanza palomas al cielo de su tierra perdida. Incluso la inteligencia brillante de Eugenio de Ors dejó su huella en aquellas páginas. La revista no era solo palabra, sino también imagen. Sus fotograbados recogían fachadas, retratos, columnas, plazas, como si temieran que el tiempo pudiera borrar lo que el papel salvaba. La ciudad se miraba a sí misma en esas páginas y se reconocía. Las imprentas que le daban forma, litografía jerezana, Salido Hermano, cronitografía, Jerez Gráfico, eran como fraguas donde el plomo y la tinta se convertían en memoria, y entre sus páginas, discretos contrastes, aparecían los reclamos de la bodega, como un perfume inevitable de la tierra, las casas de Pedro Domecq, González Vías y Garbey, cuyos vinos guardaban el mismo tiempo que la revista intentaba atrapar. Con los años su ritmo cambió, como cambia el compás de una soleá. De mensual pasó a bimensual y luego a trimestral, pero nunca dejó de latir. Cada número, de 30 a 60 páginas, era un pequeño universo foliado con la continuidad de quien sabe que la historia no se interrumpe, sino que se transforma. En el número 24, el del 15 de julio de 1996, aparece el siguiente texto en la revista del Ateneo de Jerez. Hemos recibido el primer número de la revista Mediodía, que se publica en Sevilla y que es obra de jóvenes literatos llenos de entusiasmo y ansia de ideas nuevas, que hacen de Mediodía una publicación plena de interés por los artículos de Porlán y Merlo, Romero Murube, Manuel Chávez, Mosquera, Manjarrés y poetas tan inspirados y de normas tan nuevas como Lafón, Cortines y Murube, Labrador, Carretero, etc. El nombre de su director, Eduardo Llosent y Marañón, es una garantía de lo que seguirá siendo Mediodía, a quien deseamos fraternalmente una vida tan próspera como se merece la obra de los jóvenes artistas sevillanos. Esa es la primera referencia que aparece en la revista del Ateneo con los poetas del Mediodía, de la generación Mediodía. Sevilla se detiene cuando el sol cae vertical. No es quietud, sino es contención. Las sombras se encogen bajo los naranjos y las fachadas blanqueadas devuelven una luz que no alivia, sino que manda. A esa hora exacta, cuando las campanas ya no avisan y todavía no llaman, la ciudad se sabe observada por sí misma. En la calle de las Sierpes, el paso se vuelve más lento, como si el aire exigiera permiso.
Los comercios bajan medias persianas y en el Café Nacional las mesas se pueblan de vasos sudados. Hay tinta en los dedos de algunos hombres jóvenes. No han venido a escribir, eso vendrá después. Han venido a sentarse dentro de Sevilla y a escuchar cómo habla la ciudad. Una ciudad que no levanta la voz, aunque aún no es la hora de la siesta. Dice las cosas con la naturalidad de quien no necesita convencer. Habla con el brillo del río que parece quieto y nunca lo está. El Café Nacional guarda el frescor como un secreto. El suelo de las losas tiene una humedad antigua, casi conventual. En las paredes, espejos donde la luz entera cansada se multiplica. Aquí la ciudad se sienta a mirarse a sí misma. Joaquín Romero Murube entra con la calma de quien no necesita llegar a ninguna parte. Trae Sevilla en la mirada, no como postal, sino como herencia. La ciudad lo reconoce. Fernando Villalón llega distinto. La ciudad lo huele antes de verlo. Trae campo, toros, barro, algo que no es urbano, pero que Sevilla necesita para no olvidarse a sí misma. Rafael Lafón ocupa una mesa pequeña, como si no quisiera interrumpir el aire. En él la palabra se vuelve interior, casi rezada. Sevilla baja el tono cuando pasa junto a él. Núñez de Herrera observa, siempre observa. La ciudad siente en él una inteligencia que no la desarma, pero la analiza con afecto crítico. No es Sevilla la que habla de él, sino Sevilla pensada. Juan Sierra y Manuel Halcón llegan más tarde, cuando el café ya ha establecido su ritmo. Traen conversación, un modo de estar juntos que no es alboroto. En ellos Sevilla se vuelve relato, crónica, gesto cotidiano. No están aquí para fundar nada. Nadie funda mediodía. Mediodía simplemente sucede. Fuera, la girarda corta el cielo sin herirlo. El río devuelve una luz que no pertenece al agua, sino al tiempo. Sevilla no sabe aún que está creando una generación. La revista Mediodía nacerá como nacen las cosas necesarias, sin urgencia. Será papel, tinta, tipografía sobria. No buscará escándalo ni ruptura. Será fidelidad, fidelidad a una ciudad que no quiere ser modernizada a la fuerza ni encerrada en lo folclórico. Sevilla quiere ser dicha desde dentro y estos hombres saben que la única vanguardia posible aquí es la profundidad. Mediodía será eso, una hora suspendida en el aire, un lugar donde la poesía no corre sino que camina, donde la ciudad se escribe a sí misma sin verse reflejada en espejos ajenos. Aquí no se proclama la juventud, se ejerce. El camarero deja los vasos sin hacer ruido. El café sabe a algo más que café. Fuera, el sol no se mueve. Dentro, Sevilla empieza a hablar con palabras que todavía no están escritas. El Café Nacional sigue siendo el corazón. Allí llegan los ejemplares recién impresos, se abren sin ceremonia. No se declama, se lee en voz alta o no se lee. A veces hasta con que la revista esté sobre la mesa para que la ciudad sienta que algo se ha dicho correctamente. Fuera, Sevilla continúa su ritmo ajeno a toda conciencia generacional. Las mujeres cruzan la plaza con paso firme. Los tranvías trazan líneas que no saben de poesía. No hay rupturas estridentes con el pasado. Mediodía no quiere matar nada. Quiere continuar. Sevilla ha visto demasiadas proclamaciones jóvenes morir. Esta revista no proclama, acompaña. Por eso perdura más allá de sus páginas. En los poemas aparece una constante, el tiempo detenido. No el tiempo muerto, sino el tiempo detenido, contemplado. El mediodía no es solo una hora, es una ética, una forma de vivir. Al caer la tarde, cuando el sol empieza a inclinarse, la ciudad vuelve a su ruido, pero algo ha quedado fijado. Mediodía ha logrado lo imposible, escribir sin fijar, nombrar sin clausurar. Sevilla sigue hablando, pero ahora sabe que alguien la escucha con fidelidad. La generación, aunque nadie la llame así, no se reconoce como grupo literario, se reconoce como fidelidad silenciosa. Cada uno escribe desde su lugar, desde su rincón,
pero todos obedecen a una misma temperatura interior. No hay escuela, en mediodía hay clima. La noche cae sin solemnidad. El río refleja luces que no le pertenecen. En alguna mesa del Café Nacional, una revista queda abierta por una página cualquiera. Nadie la cierra. Sevilla tampoco. Muchas gracias. Bueno, qué interesante saber que había una revista, la revista Mediodía en Sevilla, que tan importante fue y que fue un precedente para la generación del 27, aunque no se reconoce, y que esos autores pues vinieran, estuvieran en contacto con Jerez, y una revista como era la revista del Ateneo, que tenía, os recuerdo que una tirada de 1000 ejemplares en papel, que eso en aquella época era impresionante. ¿Y en esta? En esta también, pero en aquella todavía más. Ahora hay muchas revistas online, la revista es verdad que tiene otro tipo de difusión muchas veces, pero mire, 1000 ejemplares repartidos por Europa, no solo en España, se repartía por un montón de países, muchos países sudamericanos, es decir, y una revista de una tirada, como tú has dicho, mensual, luego bimensual, actualmente semestral, que bien que se encarga. De todas formas, nosotros ahora mismo tenemos 2 revistas en el Ateneo, que es la revista Puerta Abierta, y luego tenemos una revista específicamente poética, que es en verso. Luego te vamos a regalar un ejemplar de cada una de ellas para que te la lleves y que la conozcas. La verdad que en los últimos tiempos hemos retomado ese carácter, ese matiz, ¿no? Pero es importante saber el papel que jugó también el Ateneo en esta historia, que está como muy escondida. Yo desconocía por completo esta historia, me parece una historia muy significativa. Yo te agradezco que la hayas descubierto y bueno, vamos a empezar con algunos de esos autores, ¿no? Que estuvieron y algunas cositas que vamos a ir leyendo. Pues por ejemplo, cuando hablamos de Mediodía y la revista del Ateneo, el 15 de noviembre de 1924, José María Pemán, gaditano, como todos saben, escribió un artículo que yo creo que puede ser el origen de esa relación entre la literatura de Jerez y la literatura de Sevilla. Ese artículo se llamaba Al margen de un libro de José María Izquierdo. José María Izquierdo, como les he dicho, el autor de un libro con un título tan evocador como Divagando por la ciudad de la gracia. Divagando por la ciudad de la gracia. Solamente con el título dan ganas de leer el libro. José María Izquierdo murió muy joven, pero era un gran ateneísta. Ya digo que él fue... Bueno, yo sí, permíteme, voy a decir una cosa, para que yo sé que algunos lo están pensando. Nosotros tenemos un ateneísta que me escribió y me ha dicho no puedo ir, está de viaje, que se llama José María Izquierdo. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Bueno, el profesor de la universidad no tiene nada que ver, pero lo tenemos también. Es curioso, yo cuando estuve indagando con la documentación que me pasaste, pues sí. Pues José María Izquierdo fue el que promovió la cabalgata de Reyes Magos en el Ateneo de Sevilla, es decir, tal y como hicisteis también ustedes. Y una cosita curiosa, ya que estamos hablando también del 27, la generación del 27 se llama del 27 porque van a hacer un homenaje a Góngora, ¿verdad?, a la ciudad de Sevilla, auspiciado tanto por el Ateneo de Sevilla como por Ignacio Sánchez Mejía, como sabéis. Bueno, pues no se pudo celebrar, esas jornadas literarias no se pudieron celebrar en la sede del Ateneo. ¿Por qué? Porque estaban preparando ya la cabalgata de Reyes Magos, ¿vale? La absorbía el tiempo, como le está ocurriendo ahora mismo al Ateneo de Sevilla, le sigue ocurriendo, ¿eh? De hecho, el Ateneo de Sevilla hay 2 Ateneos, un Ateneo popular, que es el que hace más actividades culturales, y luego tenemos, no quiero decir con esto que no lo haga el Ateneo de Sevilla, pero el Ateneo de Sevilla está muy volcado con su cabalgata de Reyes, que es su gran actividad, ¿no? Esa es la idea del gran José María Izquierdo. Pues José María Pemán comienza y se acuerda con él con este artículo. Escritor fundamental en la obra de la generación Mediodía. Además, yo creo que puede ser quizás hasta la bandera. Joaquín Romero Murube. Joaquín Romero Murube nace en la llanura abierta del Guadalquivir, donde el aire huele a naranjo y a tierra húmeda después de la lluvia. Un 18 de julio de 1904, en los Palacios de Villafranca, en la sevillana calle Real de Villafranca, ahora calle Real. Romero Murube creció entre el rumor del campo andaluz y el eco cultural de una Sevilla que despertaba la modernidad literaria.
Era funcionario del ayuntamiento y fue director conservador del Real Alcázar de Sevilla desde el año 34 hasta que se produjo su muerte. Es uno de los escritores más importantes de Sevilla, pero también un escritor que, como todos los del mediodía, optó por el exilio interior. Es decir, que ellos decidieron, cuando pasan los años 20 y llega la guerra civil, ellos deciden exiliarse, pero no exiliarse a otros países, sino exiliarse en su ciudad, en su barrio. Joaquín Romero Murube, fíjense, tiene, podríamos hablar de él muchísimo tiempo, pero tiene un libro que es fundamental, si me lo permiten, y es el libro que habla, dedicado a Federico García Lorca. 7 romances se titula el libro, y está publicado en 1937. Hay que ser muy valiente, hay que ser muy escritor y muy artista para publicar un libro, 7 romances, a su amigo Federico García Lorca, que estuvo muchas veces en Sevilla viviendo del Alcázar con él. Escribió varias veces, escribió por ejemplo Jazmín Celeste. Los títulos de Romero Murube son preciosos. Impertinencias, Silencio, Bar Sirena, y escribió también Retrato y Al Guadalquivir en el centenario de don Luis de Góngora. Pero hoy, si le parece, podemos leer las décimas, unas décimas de Joaquín Romero Murube que aparecen en la revista del Ateneo y que creo que sería muy bueno, pues eso nos lo va a leer. Vamos a ver, pues tenemos aquí a Alex Vara, que es un ateneísta. Él es músico, bueno, es un hombre polifacético, un poco. Más que poeta, aunque hace sus pinitos también, es actor, declamador, le gusta el escenario mucho, es una persona además que tiene grandes artes escénicas y músico, y bueno, le hemos pedido que leyera y él, por supuesto, pues aquí lo vamos a tener. Cuando tú quieras te acercas y nos lee aquí. Le vamos a dar un aplauso, ¿no? Bueno, hombre. Ponte ahí en el micro, ahí en el atril. Ya leo. Listo. ¿Voy a probar un poquito? ¿Se prueba? Sí. No hace falta que te acerques, hay un ¿No? micrófono ambiental. No vale, pasa. perfecto. Así. Muy bien. Sobre mi frente, cautiva por un instante. No cedes tu gracia fugaz. No puedes. Tarde tu carrera. Esquiva contener. Vas fugitiva de tus propios resplandores. Que a los altos miradores del aire te asomas tarde, ya de la noche, y aún arde tu fuga en 7 colores. Hombre, qué bien leído. Temblor de luz en el cielo, campana con tu sonido, en una tierra de aire nacido, ramo de música y vuelo. Novia del viento y desvelo de la calma azul, querida por la caricia medida del contacto, irreprimible, con el volumen sensible de tu voz, se da vencida. Perfecto y duro confín de la noche y de la tierra, nada por el aire yerra la exactitud del jardín. Ni el aroma de jazmín, ni el lunario desvarío que extiende su poderío azul y blanco en derroche, haciendo
a toda la noche carne de nardo y estío. Muchas gracias. Gracias, enhorabuena. Gracias, amigo. Magnífico. Bueno, qué bien lo vamos a pasar, ¿eh? Antonio Núñez de Herrera. En la provincia de Extremadura, en el pueblo de Campanario, donde el viento pasa como un rebaño invisible entre las cenizas, nació en 1900 Antonio Núñez de Herrera. Pero su destino no estaba hecho en silencio rural, sino de tinta. Comenzó su camino entre sellos, telegramas y ventanillas, como funcionario de correos y telégrafos. Pero el verdadero pulso de su vida llegó con el periodismo. Desde la mágica agitación de la Exposición Americana de 1929, Núñez de Herrera se entregó a la palabra escrita como quien se lanza a un río de voces. En los cafés y tertulias del Grupo Literario Mediodía, entre humo de tabaco y discusiones de madrugada, publicó en su revista una temprana antología de los jóvenes poetas que más tarde serían conocidos como los de la generación del 27. Pero Sevilla no fue para él solo literatura, también fue política, inquietud republicana, periódicos soñados, crítica y el pueblo que no llegaron a nacer como barcos detenidos en el puerto de la historia. En 1934 dejó su huella más profunda con el libro Sevilla, Teoría y Realidad de la Semana Santa. Allí miró a la ciudad como nadie antes la había mirado. Vio nazarenos que envolvían sus alpargatas en las hojas del periódico de Mundo Obrero. Vio a la Sevilla roja olvidar a Marx cuando llegaba la Cuaresma. Vio cómo el paso grave de Jesús del Gran Poder convertía la muerte en arte. Murió joven, en 1935, en Montegordo, localidad de La Raya, entre España y Portugal. Tenía apenas 35 años, pero dejó en Sevilla un espejo extraño y luminoso, una metáfora viva de la ciudad que aún sigue procesionando por sus páginas. En el Ateneo colaboró en 1928 con Intersecciones, con Tragedia en ajedrez, en el año también, en enero del 28, y con un artículo del que hemos extraído algunas partes que se titula Ruido y que se publicó en noviembre de 1927. Ruido, ya como hemos dicho, sacó un catálogo de escritores que serían los del 27 y se adelantó a mucho, pues con Ruido se adelantó a la canción de Joaquín Sabina y de Javier Ruibal. Ruido, de Núñez Pues de sí. Herrera. Y nos lo va a leer, pues que la conocéis a todos y todas, por Carmen Saiz, que además de poeta, escritora y bueno, activista ateneísta, mucho, es la coordinadora de la sección de literatura. Este artículo además cobra, bueno, yo no sé si parece que es premonitorio, porque ruido, tanto ruido que hay. Pues nada, Carmen, cuando tú quieras, aquí tienes un aplauso para ella. Carmen. ¿Vale? Está muy bonito, lo bonito que leéis ustedes. Bueno, sí, pero sí, no. El ruido. Hay que tener cuidado. El ruido es el ornamento de los actos, su signo, su medida, su secuela, su apéndice, su vestimenta. El ruido es el dinamómetro de las multitudes, la aureola de lo sensacional, el rabo de los acontecimientos. La importancia de la prensa estriba precisamente en que los periódicos son los papeles de música del desconcierto general. La prensa es el pentagrama del ruido. El ruido prestigia y soleniza todo. Nada mejor para denotarse que detonarse. Esto es, proceder de tal modo que parezcan detonaciones nuestros hechos. Hacer ruido y procurar que se note que somos nosotros, precisamente, los autores del estrépito. Y entonces los vulgares, mínimos y silenciosos harán corro a nuestro alrededor como en torno a esos saltimbanquis callejeros.
cuyo único imán es el retumbante bombo, los bulliciosos platillos y la agresividad punzante del cornetín que toca viejos valses monótonos. Muchos llevan, sin saberlo, un tesoro fabuloso en la garganta, la prestancia de una voz grave y despaciosa, o la solemnidad de una voz engolada y campanuda, lor a la onomatopeya. En ocasiones, tanto como un buen cerebro vale una buena laringe. Muy bien leído. Enhorabuena. Qué bien leído, Carmen. Estáis viendo qué tipo de poetas son, ¿verdad? Cuando hablamos de la poesía y la literatura en Sevilla, nos quedamos muchas veces con la cascarilla, pero si metemos la mano dentro del sombrero, ¿verdad? Sacamos... ¿Y cómo desconocemos, por parte de incluso los propios ateneístas, el valor que tiene nuestra revista y los secretos que encierra, ¿no? Que es verdad que está registrada, que ya está digitalizada en la Biblioteca Nacional, que se puede acceder a ella, pero que no estamos sacándole el jugo como tú has hecho, lo cual te lo agradezco enormemente, ¿eh? Os lo agradezco yo a ustedes por Bueno. partícipe de Esto se merece un libro, ¿eh? Todo esto se merece un libro. Pero bueno, tú sigue. Vamos con una de mis debilidades. Yo tengo una debilidad que es Fernando Villalón. Fernando Villalón nació una mañana de mayo de 1881 entre patios nobles y ecos de campana. Hijo de un linaje antiguo y sangre de campo, fue conde por cuna, pero soñador por destino. En el colegio de los jesuitas del puerto de Santa María conoció a otro muchacho que también soñaba con palabras. Su nombre, Juan Ramón. El apellido no lo conocemos todos. Entre libros y guitarra fue Fernando creciendo y tenía que estudiar leyes, pero siempre estaba mirando de reojo la literatura y sobre todo la ganadería y el campo. Ganadero por pasión, quiso criar toros antiguos, fieros, como los míticos de Gerión. Aquellos animales indómitos acabaron siendo más poema que negocio. Ya en la madurez empezó a escribir. Sevilla lo vio caminar por la calle Sierpe, tertulia y café, hablando de poesía, de toros, de misterio. Era teósofo, era espiritista, y publicó Andalucía la Baja, La Toreada y Romance del 800. Amigo de poetas del 27, brujo para algunos, soñador para todos, Fernando Villalón vivió entre la marisma y el verso. Él participó en la generación Mediodía, en el Café Nacional, a través de su primo Manuel Halcón, el novelista, que hablaremos más adelante de él. Pero Fernando no terminó bien con este resto de todos estos poetas de la generación Mediodía. Todos eran muy jóvenes, 20, 24, 25. Él tenía ya 46 años cuando empieza a publicar. ¿Qué ocurre? Que estos poetas lo veían a él un poco como el señorito que quiere venir a escribir versos, que quiere... Hubo ahí su discrepancia. Pero fijaros qué cosa. Cuando termina ya con los poetas del Mediodía, se va a Huelva y funda una revista, Papel de Aleluya, con Rogelio Buendía y con Adriano del Valle. ¿Y sabéis qué poeta deja a estos poetas de la generación Mediodía y no publica más en Mediodía y se va con Fernando Villalón a Huelva? El que sería el poeta más exquisito de la generación del 27. Un tal Luis Cernuda. Maravilloso. Fijaros qué detallazo, ¿eh? El poeta más exquisito de todos, el del perfil del aire. Bueno, vamos a buscarle el perfil del aire, eso como es, Luis. El del perfil del aire, y se va con uno que es poeta a los 46 años. Fijar qué cosas más bonitas. Fernando Villalón publicó un relato corto, Esi y Melanio, en 2 números. Por un lado en julio del 27 y la otra mitad en agosto del 27. Recientemente el profesor Yají Sorel ha rescatado este texto para uno de sus estudios sobre Fernando Villalón. Sobre Fernando Villalón me encantaría contaros 20.000 cosas porque a mí me gusta bueno, pues mucho. Podemos buscar más espacio de debate de esto, ya lo buscaremos, no te preocupes. Hablar de Fernando Villalón es uno empezar y uno no terminar. Me pasa más o menos como con el Torta o con Silvio, empezar y no terminar.
Pues mira, pues van a leernos aquí un trocito de ese Milenio, que has dicho que se publicó en 2 partes, en 2 revistas, en el año 28, has dicho, en julio y en agosto del 28. Bueno, pues del 27. Del 27. Pues nos va a leer un trocito, pues una ateneísta, escritora, poeta, muy reconocida, además en muchos círculos. Yo nos he dicho antes que nosotros, de esa revista que tenemos, Carmen Saiz participa de manera muy activa en el Consejo de Redacción, e Isabel de Rueda también. Son ateneístas, bueno, pues poetas, amantes de la literatura, y bueno, pues y con unas voces ambas maravillosas, tienen una manera de leer muy peculiar y muy personal. Y aquí vamos a tener a, bueno, pues a Isabel de Rueda ahora, que nos va a leer ese trocito de Esi Milenio. Cuando tú quieras le damos un aplauso. Vamos allá. Buenas tardes. Esi y Melanio. Esi, la etaria más bella y poderosa de Alejandría, caminaba con su séquito de esclavos, siguiendo de revés el curso del río sagrado. 20 días de fatigosa marcha bajo un sol de fuego. Había convencido a la servidumbre de que sería fielmente cumplido por su señora el terrible juramento que hiciera a Sais durante la celebración de los misterios de Isis. Como tú, oh Isis, que recorriste tierras y mares en busca de tu esposo y hermano Osiris, yo labraré con mis pies desnudos sendas nuevas en la tierra hasta dar con mi amor. Y si por designio de los dioses fuera muerto, no desmayaré hasta reunir su despedazado cuerpo, y en su túmulo funerario enterraré con los restos de mi amor todas las riquezas que el encanto de mis ojos y las caricias de mi cuerpo robaron a los más ricos patricios de Roma. Gracias, cariño. Yo me vas a permitir, Eduardo, que me ha trasladado este texto, y además como lo ha leído Isabel, ¡buah! Me ha trasladado a una isla maravillosa que yo amo intensamente, que se llama Gozo, pero me ha trasladado de una manera escandalosamente, es decir, al propio Mediterráneo. Me ha recordado a Calipso, no sé, me ha llevado a eso, a la Ilíada, a toda esa época, porque además me parece espectacular lo bien redactado y lo que es construcción tan bonita. Yo he visto por ahí que tú tienes los 2 capítulos ahí, me lo vas a regalar. Yo lo tengo aquí todo, esto lo dejo ya a ustedes aquí. Vale, está muy bien. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Ahora nos vamos con un poeta muy especial. Dijimos que Fernando Villalón, pues cuando discutió con los Mediodías, se fue a Huelva con Adriano del Valle. Adriano del Valle también es un escritor poco conocido, pero de una importancia fundamental. Adriano del Valle Rossi, ¿vale? Y nace en 1895 en Sevilla. Es un escritor que le cambia la vida cuando cae en sus manos el Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío. Eso le cambia a Adriano del Valle la vida. También le cambia la vida cuando conoce en 1916 a un tal Federico García Lorca, y también en Sevilla funda la revista Grecia, una revista fundamental junto a Isaac del Bando Villar y Luis Mosquera. Isaac del Bando Villar es otro de los escritores sevillanos muy desconocidos. Uno de sus libros es La sombrilla japonesa. Ellos eran mucho de vanguardia. Bueno, fíjense, si son de vanguardia, que Adriano del Valle dedicó a su amigo Fernando Villalón una conferencia en el Ateneo a los 4 años de haber muerto Fernando Villalón. ¿Y saben ustedes cómo terminó la conferencia? Pues dijo Adriano del Valle: y ahora el conferenciante se sienta en la silla y pone un huevo.
y puso un huevo, es cierto. Es el surrealismo, lo que entendemos por el surrealismo. Participó mucho en la revista El Ateneo con un poema titulado Pío IX y también con otro que yo creo que es digno de ser leído aquí hoy. Estuve antes con el lector que lo va a hacer, y que es Bahía de Cádiz. Y Bahía de Cádiz aquí en Jerez pues suena hoy a gloria bendita, ¿no? ¿Vale? Hombre, y además nos lo va a leer una persona que precisamente yo le he querido asignar este poema, porque es una persona de Cádiz, que viene expresamente siempre al Ateneo desde Cádiz, que hay que reconocerle el mérito que esto tiene. Es una persona a la que queremos mucho y que, bueno, aporta mucho a este Ateneo. Pues Eugenio Barriola, cuando tú quieras. Qué callado se tenía que era de Cádiz, oye. Estuve en las escaleras con él. Es que no se me nota, ¿no? Digo, no, este hombre es de Logroño. Bueno, Suerte. buenas tardes a todos. Se titula Bahía de Cádiz y está dedicada, como ya se ha dicho, a Fernando Villalón. Sobre el mar, navegadora, va la luz del viento inflada. Verbena, montaña rusa, tío vivo azul de las aguas. Una ola va a lo alto, otra a lo profundo baja, y aparece San Cristóbal llenando su palangana, fregoteando en las nubes el rubio sol de sus barbas. Rompe el mar cristales verdes, y los vientos descerrajan los horizontes, y oxidan con su orín dulces naranjas. Pena de la vida tiene, si el mar no lo puede, las anclas. En abordajes confusos, el viento esgrime sus hachas, desguazando así la tarde con relámpagos de plata. Y un pez, en traje de luces, de lentejuela y escama, rollesco sobre las olas, con garrocha de oro, salta al Vierno del Valle. Enhorabuena. Gracias. Amigo. Bonito, Alejandro. Ole. Alejandro Collantes de Terán. En Sevilla, donde la tarde se derrama como un vino viejo sobre los tejados, nació en 1901 Alejandro Collantes de Terán del Orme, hijo de un latinista y nieto de un erudito de monedas antiguas. Estudió filosofía y letras en su Sevilla natal, donde un joven profesor llamado Pedro Salinas hablaba de poesía como quien abre una ventana al mar. Periodista de vocación inquieta, aunque también estudió Derecho, fue redactor jefe de universidad, siendo apenas un chiquillo. Pero su mayor aventura fue levantar la revista Mediodía, uno de esos faros poéticos de la generación del 27. Desde aquella orilla de papel conversaba en espíritu y afinidad con voces como Lorca o Villalón, cuyos ecos se adivinan en su pequeño gran libro, Versos, de 1926. Murió joven, en 1933, cuando apenas contaba 31 años. Sevilla guardó su nombre como guarda un patio el eco de una canción, suave, breve y lleno de luna. Escribió en 1925 en el diario El Ateneo las charlas del Ateneo de Sevilla. En 1928 un poema magnífico que es La huerta de las Mercedes, pormenores y alegría, Entierro del señor Pez, Reloj de colegial, en 1927, dedicado a Rafael Alberti, y en diciembre de 1925, en el número 17, apareció un poema suyo titulado Bandera de Andalucía. Pues vamos a escuchar este poema, Bandera de Andalucía, aunque la bandera de Andalucía, si no estoy equivocado, se creó en 1918, él jugó con los colores de un modo distinto. Este poema además realmente es precioso y nos lo va a leer un ateneísta que de Paterna, que además, como que nosotros tenemos gente de todos lados, como veis, pues ahí tenemos gente de todos lados, pues nos va a leer con ese acento suyo único, porque me parecía que este poema lo tenía que leer él,
que es nuestro querido amigo Juan José Gutiérrez. Vamos allá. Vamos allá. Buenas tardes. Pues el poema se titula Bandera de Andalucía y va dedicado a José Andrés Vázquez. Y dice así: Bandera de Andalucía, si yo te hiciera, estos tres colores te pintaría: azul, blanco y amarillo, los tres colores del sol sobre todos los caminos. Azul, ovillo del sueño, color de ojos adorados, color de libro de versos. Blanco, de pan y de cera, de carta virgen, de paloma, de tela. Amarillo, tristeza de la carne apasionada, nunca contenta. Bandera de Andalucía, si yo te hiciera, estos tres colores te pintaría: azul del cielo, blanco de la tapia y amarillo del albero. ¡Ole! Ahora ello. ¡Qué bonito! Enhorabuena. ¡Bravo! ¿Qué puntito le da? Es decir, cuando se ven las cosas con Totalmente, esa. bueno, ¿Has visto? Bueno, Qué vamos a bien. seguir, vamos a seguir. Qué bien me lo voy a pasar yo hoy aquí, me lo estoy pasando. José María del Rey Caballero. Nació en Sevilla, hijo de letra y de tinta notarial, heredó de su padre la querencia por la palabra bien dicha y el aroma del papel recién escrito. Fue abogado de oficio, pero su alma también fue la de periodista, porque hay hombres que llevan la ley en la cabeza y la poesía en los ojos. Y trabajó en el Correo de Andalucía, en ABC o en Ya, por ejemplo. Por aquellos años, los años 20, años de juventud luminosa, se arrimó al grupo de soñadores que rodeaban el mediodía, donde la Sevilla cultural de los 20 respiró modernidad. Porque Sevilla nunca terminó de abandonarlo del todo a José María. Sevilla, divagando por la ciudad de la gracia de José María Izquierdo, Antonio Burgos decía mucho, divagando por la ciudad de la guasa. De la guasa, porque Sevilla ha sido mala madre para muchos de sus hijos, y entre ellos pues todos estos escritores que están prácticamente en el olvido. Escribió libros que olían a devoción y a historia, o al recuerdo de la bravura, titulado Sevilla y Pepeillo. Murió en Madrid en 1897, pero hay sevillanos, como José María del Rey Caballero, que no terminan de morir nunca del todo. Escribió en la revista del Ateneo en 1927 el teatro irrepresentable y un texto también en prosa lírica, que es magnífico, que se titula Día de Difuntos. Y bueno, vamos a tener el lujo de que nos lo va a leer una ateneísta que ha sido participante del Club de Lectura en tertulias, que es Mercedes Yuste, que la hemos cogido aquí por banda y le hemos dicho: Mercedes, léenos esto, seguro que lo vamos a disfrutar y tú también. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Buenas tardes. Día de Difuntos. Entre los miles de tumbas del cementerio hay dos que, más que otras, grandemente mi atención. En una duerme el eterno sueño una mujer sevillana, Carmen, arrebatada a la vida a los 18 años. Y en la otra reposa para siempre José Luis, muerto a los 22. Los parientes de Carmen, en ofrenda cariñosa, plantaron ante su tumba un jazmín, y los de José Luis, por recuerdo amoroso, pusieron en la de este un rosal. El jazmín y el rosal, regados de lágrimas, creciendo, se han buscado, han entrelazado sus troncos y confundido sus hojas. Y dicen que en la primavera, sobre las fosas frías, florecen juntos lozanos, jazmín y rosal. Qué bonito. Qué bonito. Gracias. Qué bonito, qué bonito. Además, como yo digo, se me está hinchando el alma, con este, no sé, encuentro literario hemos dicho, no sé.
Bueno, pues en este momento que estamos disfrutando aquí. Bueno, vamos a seguir aquí. Celebración literaria. Celebración literaria. Vamos a seguir aquí. Amigo Pues Eduardo. seguimos ni más ni menos que con uno de los grandes escritores, de los grandes poetas de Sevilla, como es Rafael Lafont, que nació en 1895 y murió muy mayor en 1978. También otro de los poetas que decidieron por el exilio interior. Tiene títulos tales como Vigilia de Jazmín, A dos aguas o La cicatriz y el reino. Les cuento una cosita muy rápida de Rafael Lafont. Cayetano González, un orfebre de Sevilla, pues tenía que tallar el paso del Cristo de Pasión de Sevilla, que sale de la iglesia del Salvador el Jueves Santo por la tarde. Ese paso no es de oro, es de plata. ¿Y qué es lo que hizo Rafael Lafont? Pues escribió un libro sobre la Semana Santa de Sevilla, y todo lo que se recaudara con ese libro era para comprar la plata que luego Cayetano tenía que labrar para Jesús de la Pasión, y él era hermano de esa hermandad y salía todos los Jueves Santos con su hermandad. Rafael Lafont escribe también en septiembre del 32, ya más adelantado, un largo poema, Salinas, pero el que hemos traído aquí es de la época que venimos a celebrar, de hace 100 años justo, del año 26, número 20 de la revista del Ateneo, y se titula El agua y Granada. Pues esto, El agua y Granada, nos lo va a... Como nosotros somos un Ateneo multiprovincial, esta persona, que además ya es jerezana, porque lleva muchos años aquí, pero él es originario de la línea de la Concepción. Además, es una persona que escribe con una gran sensibilidad, habla mucho del mar, de sus sentimientos familiares, es una persona con mucha profundidad en lo que escribe. Pero él lo tenemos como la historia, además lee muy bien, que es Manuel Morilla, El agua y Granada. Este poema cuando tú quieras, amigo. Vamos allá, Manuel. Bueno, hay una gran casualidad que precisamente... En el micro. Buenas tardes. Es una gran casualidad que este poema, no este poema, pero de Rafael Lafont, mi madre me ha leído a mí algunas cosas. Anda. Cuando yo era un chavalillo. Y cuando era un niño, yo me acuerdo. Entonces ahora cuando me diste el poema, digo, el círculo se cierra. Eso es. El niño lo leyó y... La sinergia, amigo. Qué bonito. Bueno, pues, ¿se escucha bien? Perfectamente. Vale, pues voy a leer un poema, como ya ha dicho antes aquí el compañero, El agua y Granada. Está dedicado a mi querido amigo don Carlos Oliero, todo corazón. Y el poema dice así: Granada es como el corazón fluyente, del agua que al manar se multiplica, al manantial el manantial replica, y una fuente que se mira en otra fuente. La sé que bulle saltalina y riente, y desata el surtidor su linfa rica, de la cumbre que Apolo vivifica, se derrumba y atruena la corriente. Al multiforme son y murmullos de acequias, surtidores, fuentes, ríos, ved cobróse el milagro sin segundo, cabe las claras noches y serenas, Dios abrió todas sus fecundas venas para volcarse en agua sobre el mundo. Olé. Rafael Lafont. Vale. Muy bien, amigo, muy bien. Bueno, ya vamos casi acabando. Vamos a ver, cuenta. Acabando. Seguimos con el que fue primer director de la revista Mediodía, Eduardo Josén y Marañón. Además, un personaje importante en los años 40 y 50. Él nació en 1905 en una familia muy letrada de Sevilla, y en 1926, pues estamos viendo que con 21 años asume la dirección de la revista Mediodía. Y también participa activamente en el homenaje a Góngora que crea la generación del 27. A principios de los años 30 se va a vivir a
a Mendoza, a Argentina, porque allí escribía él en el periódico bonaerense de La Nación. Pero tras la Guerra Civil vuelve a España, contrae matrimonio con la novelista Mercedes Formica, seguro que todos la conocéis, y llegó a dirigir, fue director del Museo Nacional de Arte Moderno, lo que hoy es el Reina Sofía. Su nombre aparece también unido al poeta Miguel Hernández, porque Eduardo Josén y Marañón tenía alguna fuerza en el régimen y trató por todos los medios de intentar ayudar a Miguel, como sabemos, pues no pudo. Y falleció en 1969. Y hemos traído el poema La Huella, publicado en la primavera de 1926 en la revista del Ateneo. Bueno, pues este poema nos lo va a presentar una poeta del Ateneo que participa activamente en nuestras tertulias poéticas, que además tiene alguna publicación, colaboradora en la revista de la universidad de poesía. Y bueno, y hoy pues tenemos la suerte de tenerla aquí, a Pepi Roldán, como es bien conocida. Es un poco humanista ella porque, entre otras cosas, también pinta y hace malabarismo en otras historias. Y bueno, pues nada, cuando tú quieras, Pepi, aquí estamos. Vamos allá. Buenas tardes. Bien, pues se titula La Huella, de Eduardo Josén y Marañón. Mujer, ¿qué me dejaste? ¿Acaso entre los labios el sabor de tu boca mentirosa y cruel? Tristes besos los tuyos, disfrazados agravios, oropeles de cariño, acritudes de hielo. Mujer, ¿qué me dejaste? ¿Acaso aniquiladas mis ansias de argonauta en pos de lo ideal? Ha quedado mi barca con las velas rasgadas, tu paso por mi vida fue recio temporal. Me dejaste un recuerdo. Yo ya sé que lo dices, que alardeas irónica de dejarme un recuerdo. Es tu huella cruenta. Son las 1000 cicatrices que blasonan la carne de mi costado izquierdo. Me arrebata un deseo de maldecirte y quiero que mi lengua te lance la más vil maldición, pero no. Te perdono. Te perdono y te espero porque quiero que vuelvas por mi pobre perdón. Qué bonito. Qué bonito, qué bien construido, qué bien leído, Pepi. Bueno, vamos a ver, venga, que ya estamos casi al final. Nos quedan dos, ¿verdad? Sí. Pues vamos con Manuel Halcón. Manuel Halcón nació el día de Navidad, 25 de diciembre de 1900, y fue el primer niño bautizado en Sevilla en el siglo XX. Manuel Halcón, como ustedes saben, era primo de Fernando Villalón, pero eran primos por dos lados. Fernando Villalón Halcón de hoy, ¿vale? Pues él era al revés. Vive en Lebrija y empieza a escribir desde muy joven. La primera novela y obtiene un premio en el Ateneo Sevillana, El hombre que espera. También fue periodista en El Liberal, en el noticiero sevillano, y bueno, pues libros fundamentales de él, tenemos Fin de raza, tenemos Monólogo de una mujer fría, seguro que todos lo han escuchado, y tenemos también el icónico Manuela, ese que cogió García Pelayo, lo transformó en película y hizo bailar a la actriz, ¿era Chero López? Sí. Chero López bailando sobre la tumba del cacique al compás de la música de Eduardo de Tele y de Jesús de la Rosa, de Triana. Es una imagen icónica aquella. Y fallece en 1989. La primera revista, Mediodía, sale a la calle gracias a Manuel Halcón, que tenía 20 años, era muy joven. Muy joven. ¿Y por qué sale gracias a Manuel Halcón? Porque no había dinero. Y a Manuel se le ocurre empeñar un alfiler de corbata que le había regalado su primo Jerónimo, hermano de Fernando Villalón, y empeña ese alfiler de corbata y consiguen el dinero para sacar el primer número de Mediodía. Fijaros qué cosas
más simpática. Y colabora, bueno, la revista del Ateneo le dedica mucho, además Martín Ferrador le dedica bastantes artículos a Manuel Halcón. Y en abril de 1927 publica un artículo que se titula Los ojos del Nazareno. Es lo único cofrade que ha escrito Manuel Halcón, un escritor sevillano que no escriba de Semana Santa es raro, pues él no escribió nunca. Lo único que yo conozco que ha escrito de Semana Santa fue esto de Los ojos del Nazareno. Y es algo muy singular porque vamos a comprobarlo con un trocito, no es un texto semana santero, para nada. Bueno, pues nos lo va a leer una persona que es una ateneísta, que es actriz, que trabaja impresionante, hace unos monólogos que no te puedes ni imaginar. Además ella escribe con una sensibilidad enorme y recita de una manera, para mi gusto, única. Y bueno, y a mí me parecía que este texto le podía venir muy bien a ella. Gloria Prieto, cuando tú quieras, cariño. Suerte. En aquella ocasión, en aquella edición de la revista del Ateneo número 33 de abril de 1927, este texto en su momento fue acompañado con una dedicatoria que decía así: a Paco Ragel, Nazareno perpetuo, para el que todas las semanas son santas, para el que todos los hombres son buenos. Bonito. Los ojos del Nazareno. Ole. Van solemnes las cofradías a lo largo de la plaza. Todo lo llena la multitud. En el bello conjunto, las bellezas parciales pasan desapercibidas. Mujeres feas no se ven. Los anuncios y demás detalles falsos no se advierten. Siendo el ambiente de grandiosidad, lo pequeño y lo feo no tiene realce. Todo es uniformemente bello, hasta que desembocan en la plaza destacadores los Cristos sangrientos y las vírgenes afligidas. En esta multitud de mujeres guapas, el galanteo, a tono con el momento, es más discreto, más leve. Blanca bosteza una vez más. Los pliegues de las mantillas recogen disimuladores la mueca fea. Blanca está ya algo cansada de cofradías. Han pasado centenares de nazarenos, graves, armoniosos, recogidos, docenas de pasos magníficos, riquísimos, soberbia, expresión de la idolatría del pueblo. Las trompetas han vibrado clarísimas, los tambores han sonado rotundos. ¿Cuánto tiempo han de tardar luego estos sones en dejarse alejarse de los oídos? Escucháronse varias saetas, sobre todas aquella que con voz insegura pero preciosa cantó la muchacha desde aquel balcón alto como un palomar. Gracias. Soberbia expresión, dice exactamente, soberbia expresión de la idolatría de un pueblo. De una manera muy peculiar y muy atrevida, ¿eh? Manuel Halcón sevillano, ¿eh? era muy atrevido. Además, Manuel Halcón, la alta sociedad no cuajaba mucho con él, no tuvo que irse a Madrid. Él era muy especial, era un hombre muy de campo. Él tenía, por ejemplo, en Mairena del Alcor tenía un cortijo que se llama El Cañuelo, y bueno, él le gustaba mucho las labores del campo, prefería eso a irse a la ciudad. Antonio Burgos lo recuerda mucho diciendo que él cuando iba a la ciudad estaba triste y cuando estaba en el campo estaba feliz. Era un tipo especial.
Pues nada, vámonos ya con el último de los... Con el último de los escritores de... Que no por ello es el peor, eso, bueno. Sino que además... con bueno, un poema además precioso. Es uno de mis poetas preferidos, creo que de los poetas, no sevillanos, sino españoles, más desconocidos. Y creo que es uno de los poetas, yo he leído muy pocos poetas con la calidad literaria de Juan Sierra. Va a seguir siendo desconocido si no le pone la cara. Ah, vale. Ahí está ya Juan. En la Sevilla voluble y provinciana de las primeras décadas del 20 surgió la voz serena y compleja de Juan Sierra, poeta vinculado al grupo sevillano de Mediodía. En aquellas páginas convivió el fervor y la tradición, y él supo también acoplarlo. Su primera obra, María Santísima, de 1934, fue una declaración de fe y de estilo. 20 décimas dedicadas a la Virgen, a cuál mejor, a cuál con más sentimiento. 10 años más tarde apareció Palma y Cáliz de Sevilla, donde la Semana Santa se convierte en materia lírica. Poemas y prosas evocaban imágenes de pasos, de calles, de memoria, Esperanza de Triana, San Julián, con una libertad métrica que va desde el soneto al verso libre. En el 47 publica Claridad sin fecha, y ahí Sierra reúne distintas corrientes de su camino poético: ecofuturista, pureza clásica, resonancias populares. Y décadas después, en los años 80, Álamo y Cedro. En su madurez, Sierra reunió artículos de ABC y Recuerdos en Sevilla en su cielo, un libro donde la ciudad y sus escritoras se funden como una sola persona. Así, entre su devoción, su memoria, su paisaje, su obra, quedó como una lenta conversación entre Sevilla, la fe y la poesía. Desde mi punto de vista, muy recomendable Juan Sierra, porque es un poeta excelso. Escribió en 1928, colaboró con la revista El Ateneo, con soneto, también en el año 29, también titula Soneto, a Rafael, se lo dedica a Rafael Porlán, y en septiembre de 1927, en el número 38 de la revista El Ateneo, publica El romance de la bailaora Celia. Pues otra persona también de Paterna, ateneísta, colaborador. Además, él participa activamente en una revista de la Asociación Impresiones que se llama y que Impresiones. Y además yo lo conozco. Y además tú lo conoces. Pues conozco. Juan de Paterna, porque no se puede llamar de otra manera, el apellido no hace falta porque él es Juan de Paterna, el que no va a leer El romance de la bailaora Celia de Juan Sierra, cuando tú quieras. Vamos allá, Juan. Buenas tardes, noches ya. El romance de la bailaora Celia, si me permiten, me ha gustado mucho la asignación de este poema, porque es un poema que, a mi modo de ver, entronca un poco con la época preflamenca de los cafés cantantes. Me recuerda a nuestra petenera de Paterna, ¿no? Claro, también un poco a Lola Flores de aquí de Jerez, ¿verdad? Entonces, pues allá vamos con el romance de la bailaora Celia. En medio de bultos negros está bailando la Celia, el tablao luminoso, su pataleteo atruena. ¡Ay, que se te quiebra el blando cuero de tu piel enferma! ¡Ay, que se te van tus ojos montados en una estrella! Por la carretera plana van los ojos de la Celia. A los lados del camino chapotean con pereza dos mares grandes y espesos, tan verdes como palmeras. La noche cuelga en las casas del puerto banderas negras y el gran diamante del faro abanica las tinieblas. En un café marinero ríen los ojos de la Celia. Rizos de vino y sal, en la madrugada ondea el poniente que rebaña con cavidades siniestras. Y con sus bordas unidas a la muralla de piedra, 4 faluchos cargados de fruta flotan y sueñan.
un pecho de Celia salta, cárdeno como una lengua. Ole. Ole ahí, ole. Qué bonito, amigo. Qué bonito. Qué bonito. Él participa, yo no sé si eres director o eres del Consejo de Redacción de Impresiones, que es una revista que está hermanada con la revista En Verso del Ateneo de Jerez, para que lo sepan ustedes. Y bueno, ya nuestras lecturas han acabado. Me he quedado un poco así, porque es que me parece tan espectacular lo que acabamos y tan desconocido, que yo creo que esto se merece algo más. No sé lo que, ya lo hablaremos, pero esto se merece algo más. Esto se merece el agradecimiento por mi parte, por contar conmigo, por permitírmelo, por darme el placer de poder hablar de esta generación literaria tan desconocida ante un público, bueno, con una sensibilidad como tenéis y con un piano aquí que nos ha puesto a todos los bellos como escarpia. Enhorabuena. Y enhorabuena a todos los que habéis leído. Y bueno, yo sí le voy a pedir a todos los que han leído, por favor, que suban aquí, nos vamos a hacer una fotito todos juntos, pero yo antes, hombre, para que se acuerde de este momento, aquí nuestro amigo Eduardo, pues le vamos a dar un catavino con el logo del Ateneo de Jerez, para que un pepinito de Jerez siempre hay que tenerlo, aunque la revista Mediodía sea de Sevilla, que Sevilla se alimenta del vino de Jerez, como se alimentaba el grupo de Mediodía de la revista del Ateneo. Y aquí te damos también una litografía, que tú la tengas en reconocimiento a tu trabajo, para que lo guardes, la enmarque o la guardes en un cajón, como tú buenamente prefieras. Y vamos a hacernos una foto, si os parece. Bueno, yo quería decir lo último, ¿qué es lo que se debe aquí? Que yo lo pasamos bien, ¿qué se debe aquí? Aquí no se debe nada, aquí se debe. Muchas gracias de corazón. Con esto, vamos a hacer una foto los dos, con esto, y ahora subir, por favor, que alguien nos haga una foto. Venga, súbete, ponte aquí arriba de pie. Gracias. Ponte aquí. Espera, ahí, ponte ahí. Ponte ahí y nos hacemos una foto.